Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Llegar a este cuento que leeré el día de hoy fue una travesía de muchos días y de muchos cuentos leídos, de mucho agotamiento mental y de muchos intentos fallidos y mucha frustración, de mucho trabajo que parecía que no tendría buena recompensa hasta que, sintiendo cercano el deseo de rendirme y leer cualquier cosa, me encontré con esta autora y con este cuento. Pareciera que el destino, si es que tal cosa existe, deseaba que yo llegara a ella. Quizá no solo a este cuento, sino que conociera las letras de esta autora que, sin buscarlo ni pretenderlo, tiene algunas similitudes con Robert Bloch, el autor del lunes pasado. Ella también es autora de una novela que se volviera famosa gracias a la cámara de Alfred Hitchcock. En este caso, se trata de la cinta homónima a la novela Strangers in a Train. No obstante, tampoco traigo este cuento por eso. La realidad es que, aunque ya había visto hace muchos años esta película, que vale la pena mencionar, aun siendo en blanco y negro y por lo tanto un pelín antigua, disfruté muchísimo. No tenía la más mínima idea de quién había escrito la historia y tampoco era un dato de interés para mí por aquel entonces, ya que estaba mucho más obsesionado con nombres de directores y de actores. Decidí traerla hasta este rincón de las letras porque creo que he encontrado a una autora con potencial capacidad de mantenerme atento en cada cuento y novela que haya escrito. Y digo creo e insisto y hago énfasis en ello porque aparte de este cuento que les leeré en breves instantes, no he leído nada más de ella. Pero es poco común, al menos para mí, tomar un primer cuento de un autor o una autora y quedar prendado del modo en que lo hice de este cuento. Me atrevo a pensar y deseo que si el resto de sus letras son tan buenas como lo fueron estas, quizá mejores, estoy frente a un descubrimiento sobremanera afortunado y grato, al menos para mí. No se sorprendan si en un futuro no tan lejano, de pronto de la nada y sin previo aviso, traigo otro cuento de ella, porque sospecho que muy probablemente hoy acaba de nacer una nueva obsesión literaria para mí, aunque claro, quizá solo es mi entusiasmo, abro paréntesis, atizado por el placer que me da traer un cuento de mi agrado después de pensar que este lunes sería día de leer cualquier cosa solo para no fallar, cierro paréntesis, mi entusiasmo adelantándose a los hechos. Solo el tiempo, que peca de sabio, lo dirá. Mientras dejamos que el tiempo decida, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta El buscador inquietante de Patricia Highsmith,
Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Andrew Foster, de 37 años, casado, padre de una hija de 14 y uno de los mejores vendedores de la Marvel Vacuum Company, había encontrado un hobby curioso. Telefoneaba a mujeres, les daba cuerda de forma delicada, larga y lisonjera. Concertaba una cita con ellas. A veces hacían falta 2 citas si la mujer no le autorizaba a visitarla en su casa en la primera, y entonces les robaba alguna pertenencia lo bastante pequeña como para que le cupiese en el bolsillo. A veces no era más que un encendedor de plata o el anillo de mediano valor lo que elegía de un tocador, pero eso le bastaba, y tras su ratería no volvía a ver a la mujer. Nunca que él supiera levantó sospechas. Su porte cortés, formal e inteligente le hacían intachable. Después de todo, su trabajo era vender, y lo primero que un vendedor tiene que hacer para lograr meterse en un salón y presentar una aspiradora es venderse a sí mismo, y Andy lo hacía extraordinariamente bien. Por descontado que elegía con cuidado a sus víctimas, todas eran mujeres con carrera o profesionales, y todas solas, aunque esto no importaba mucho. Una era actriz, otra una conocida periodista, otra una diseñadora de modas. Se había estudiado sus carreras y actividades profesionales, de modo que podía cantar sus alabanzas ya desde la primera conversación telefónica. A la diseñadora le había hablado de su hija de 14 años que, le contó, estaba empeñada en ser también diseñadora, y aunque comprendía que era una petición insólita partiendo de un desconocido, ¿sería posible quedar con ella en alguna parte y que le concediese a lo sumo un cuarto de hora? Se cuidó de ver el último trabajo de la actriz y por lo tanto pudo hablar de la obra con aplomo. Elogió en particular esto y lo otro de un artículo de la periodista y le hizo algunas preguntas lisonjeras. Nunca le habían negado una cita. Su aspecto resultaba aún más tranquilizador que su voz por teléfono cuando llamaba a sus puertas o se levantaba para saludarlas con expresión de curiosidad en un salón de té o una coctelería, como si no estuviese seguro del todo de que fueran ellas las mujeres que acudían a la cita. Usaba una talla 50. Le sobraba algo de peso sin estar grueso. Vestía clásico y sus carrillos rosados y firmes sugerían un vivir decente. Su porte tranquilo y su voz suave no le hacían en absoluto desagradable. Daba la sensación de ser alguien que idolatraba a esa mujer con la que estaba, o al menos que era muy respetuoso con ella. Su conversación era inteligente, puesto que Andy se mantenía bien informado en multitud de materias. Siempre llevaba el coche, un impresionante cochazo de la empresa,
pero sin ningún distintivo de la compañía, y al final del té o del par de cócteles por persona, que era, al parecer, a lo más que se atrevían las mujeres con un hombre desconocido, se había ganado de tal modo su confianza que siempre aceptaban el ofrecimiento de llevarlas de regreso a casa o donde quiera que fuesen. Por lo general, sus raterías las hacía en el segundo encuentro. En 2 ocasiones había concertado una tercera cita después del robo como una especie de desafío al miedo, pero los objetos perdidos ni siquiera se habían mencionado. ¿Cómo sabes tanto?, le preguntaban fascinadas por su explicación del fracaso de la campaña de Galípolis en la Primera Guerra Mundial. Entonces Andy podía contar que había estado a punto de ser profesor de historia, de física, de geografía o de oceanografía, pero que había tenido que renunciar a su vocación cuando, teniendo él 22 años y a punto de graduarse, su mujer dijo que ella nunca podría ser feliz como esposa de un profesor porque los sueldos de los profesores eran muy bajos. Esta conmovedora historia, contada con viril modestia y sin resentimiento, hacía que las mujeres se sintieran muy comprensivas y que criticaran de plano el egoísmo y la frivolidad de su propio sexo. Ellas eran diferentes, por supuesto. Véase precisamente cómo podían hablar de igual a igual con un hombre, cómo este hombre escuchaba cuando ellas hablaban y parecía apreciarlas como personas, no como hembras con las que irse de cabeza a la cama. La mayor familiaridad que Andy se permitía era rozarles el codo al cruzar una calle o al entrar o salir de su coche. En realidad, una herida recibida en la guerra de Corea había dejado impotente a Andy y psicológicamente también había renunciado a las mujeres, empezando por su esposa que hasta cierto punto había renunciado a Andy hacía ya 10 años. Juliet, su mujer, estaba en casa todas las tardes para preparar la cena, pero a veces después de cenar se iba a trabajar a algún hospital. Que el trabajo fuera gratuito o retribuido era lo de menos para Juliet. Era enfermera diplomada, distante, silenciosamente eficaz, con el vigor de 2 hombres en su cuerpo bajo y macizo. Juliet jamás hablaba de su trabajo. Era sencillamente todo su mundo y no se entretenía a la hora de volver a él tras sus mínimas atenciones hacia su marido e hija. Andy era lo bastante listo como para darse cuenta de que odiaba a las mujeres, aunque no había caído en ello hasta después de la herida de Corea. Este suceso le hizo comprender que había odiado a Juliet y a lo mejor al resto de las mujeres casi a lo largo de los últimos 10 años. En otro tiempo amó a Juliet, pero le había defraudado estúpidamente y sin piedad, y sin embargo era la madre de su hija Marta, a la que adoraba. Por las noches, cada noche Andy leía y leía hasta cerca de las 3 de la madrugada. Era un mal durmiente. A veces, incluso entre las 3 y las 7 de la mañana,
Cuando se levantaba, le parecía que no había dormido nada en absoluto, que sólo había descansado los ojos bajo los párpados cerrados. 12 años antes se había comprado la Enciclopedia Británica y ya había leído el 80%. Por regla general la leía por la noche, apoyando los pesados volúmenes contra la pared, tumbado boca abajo en la cama. Cuando por fin Juliet caía en el otro lado de la cama, intentaba sencillamente ignorarla. Metía el botín de sus encuentros en una cartera de cuero con el logotipo de la Marvel Vacuum Company que ocultaba en el fondo de un cajón. Nada más cierto que Juliet nunca miraría en ese cajón. El fondo de sus cajones, desde que tenía memoria, acumulaban, como si tuvieran un poder de atracción propio, calcetines sin zurcir, camisas a las que les faltaban botones, pantalones cortos demasiado gastados para llevarlos, pero no lo bastante para tirarlos. Chaquetas de pijama sin pantalones y viceversa. Cuando se tomaba la molestia de hacerlo, Andy se cosía los botones y se zurcía los calcetines. Ahora, la cartera contenía el reloj de pulsera de la actriz, el anillo de una escultora, la regla de plata de 30 centímetros de la diseñadora de moda, la cigarrera de madera de Java adornada con granates de la periodista, un collar de oro bajo de una violinista de la Filarmónica de Nueva York, un precioso lapicerito de plata que ya no recordaba de quién era, un esenciero de cristal azul con una funda de plata afiligranada, un anillo con un topacio que birló de encima de la cisterna del cuarto de baño de una cantante de cabaret un poco achispada, que no tuvo inconveniente en seguir bebiendo mucho en su propio apartamento, una figurilla de Tanagra que llevó envuelta en un pañuelo y un frasco antiguo de bolsillo de plata. Andy pensaba regalarle muchas de estas cosas a Marta cuando tuviera más o menos 21 años y estuviera ya fuera del colegio o incluso de casa si para entonces ya se había casado. Le daría los regalos poco a poco a lo largo de años, de modo que, así lo esperaba, no despertara sospechas de Juliet, que prestaba tan escasa atención a lo que él hacía y era difícil imaginar que sospechase nada. Al cabo de 6 semanas de pasarse el día vendiendo aspiradoras para regresar a casa junto a una esposa más o menos taciturna, Andy empezó a sentirse inquieto y a planear una nueva aventura. Una tarde de mediados de mayo se metió en una cabina en el Bronx para telefonear a una antropóloga llamada Rebecca Wooster, a la que había visto en un programa de televisión un domingo por la tarde. Acababa de regresar de América Central y de las Antillas, donde había estado trabajando. Andy encontró su número en la guía, pero el número había cambiado, le dijo la telefonista que le dio el nuevo. Lo anotó y llamó. Contestó una voz de mujer y cuando Andy se hubo asegurado de que se trataba de la señorita Wooster, siguió con su labia habitual. Me llamo Robert Garrett. Siempre daba un nombre falso.
Espero que disculpe una llamada intempestiva como esta, pero la vi en la televisión hace unos domingos y desde entonces he estado pensando en algunas de las cosas que dijo. Soy una especie de antropólogo aficionado y ahora mismo estoy trabajando sobre una teoría que utiliza grupos psicológicos más que raciales. Me encantaría hacerle algunas preguntas. Bueno, si usted puede perder media hora y le quedaría muy agradecido si encontrara un momento para echarle una ojeada al borrador que he preparado. Es cosa de 3 páginas. Durante unos minutos continuó en un tono pausado, serio, dándole tiempo para contestar aquí y allá con una o dos palabras, lo que demostraba que le seguía, en realidad que le escuchaba con interés. En televisión había visto que se trataba de una mujer efusiva y amable, paciente con las preguntas que le hicieron al final del programa, algunas de las cuales no habían sido muy atinadas. Por último, se disculpó por tenerla tanto tiempo al teléfono y dejó caer modestamente si podría concederle una entrevista personal, por breve que fuera. Bueno, creo que puedo arreglarlo, Dijo ella con voz lenta y agradable. ¿qué tal estaría mañana hacia, digamos, las 5:30? Estupendo. Replicó Andy. De verdad que le estoy muy agradecido, señorita Wooster. Él le preguntó su dirección, ella se la dio y se despidieron cordialmente. A la tarde siguiente, Andy fue puntual y llevó consigo un mapamundi plegado en el que había dibujado varios círculos, algunos superpuestos para indicar sus grupos psicológicamente parecidos. Casi nada de esto valía para nada y él lo sabía, pero había hecho los círculos lo mejor que pudo después de consultar algunos libros de sociología. Llevaba también un borrador de 3 páginas mecanografiadas. La señorita Wooster vivía en el piso 14º, en el 13º en realidad, de un edificio un poco pretencioso en Park Avenue. Le recibió en el vestíbulo tan pronto como salió del ascensor. Andy se presentó con una pequeña inclinación y pasaron a una gran habitación que parecía un salón, salvo por una enorme mesa de trabajo cercana a la ventana. Dijo que no era antropólogo profesional. Empezó la señorita Wooster después de que se hubiera acomodado en el sofá. No, trabajo para una empresa que recopila libros de consulta para las bibliotecas públicas. Un trabajo, creo, no muy interesante, pero que me da la oportunidad de leer mucho. Se levantó balbuciendo una excusa y con aire de asombro se dirigió a las estanterías en las que destacaban entre los libros más de una docena de pequeñas esculturas y piezas de arte primitivo adornadas con piedras preciosas. Espero que no le importe, se disculpó. Pero me fascinan y nunca había visto una como esta, salvo en las vitrinas de un museo.
Ella se levantó, sonriendo complacida por su interés, y hablaron y examinaron las piezas durante unos 15 minutos. La que más gustó a Andy fue un adorno maya de oro muy trabajado del que tintineaban pequeños colgantes también de oro, sujeto cada uno con una diminuta piedra verde. Era lo bastante pequeño para que le cupiese en el bolsillo de la chaqueta y solo tenía que esperar el momento oportuno para escamotearlo de allí. Quizá cuando la señorita Wooster se volviera para contestar al teléfono que estaba en el escritorio. Andy aborrecía el recurso de pedir un vaso de agua, aunque algunas veces lo había hecho. De todos modos, si tuviera que pedir agua, no parecía haber por allí ninguna criada que pudiera ir por ella. Bueno, enséñeme ese borrador del que me habló, dijo la señorita Wooster sentándose en una silla al lado de los libros. Tengo una cita a las 6. Siento decírselo, pero no pude concertarla para más tarde. Andy echó una ojeada a su reloj. Vio que eran las 5:47 y dijo: «Seré tan breve como me sea posible». Atravesó la habitación en dirección a su cartera y sacó su mapamundi y su borrador de 3 páginas de entre varios folletos de la Marvel Vacuum Company. Después respiró hondo y empezó despacio, pero en un tono que no permitía que la señorita Wooster le interrumpiera. En los labios de ésta apareció una sonrisa de incredulidad, quizá divertida. Puede pensar, supongo, que no soy competente para hacer un estudio como este, terminó él. No, es bastante interesante. Admiro su entusiasmo. Dio un repaso a su borrador, pero creo que se equivoca respecto a los chinos y a los Ionus. Creo que la semejanza de la que usted habla... Andy la escuchaba atentamente a medida que hablaba y a medida que iban pasando los minutos. Se preguntó si lograría hacerse con la pieza maya en su primera visita. Si no, podría persuadirla de que le permitiera verla otra vez. Al punto rechazó tal duda. La duda era fatal. En cualquier caso, no le estaba diciendo que su idea fuera completamente errónea o que no mereciese la pena escribir sobre ella. Sonó un timbre en el vestíbulo. «Vaya, esa debe ser mi cita», dijo la señorita Wooster levantándose. «Es un poco pronto. Perdone, señor Garrett». Andy se levantó sonriendo. No podía haberlo planeado mejor. La señorita Wooster se dirigió al vestíbulo para hablar por el telefonillo con quien llamaba desde el portal, y Andy se embolsó rápidamente la pieza maya, seguro de que el hueco que dejaba no se notaría hasta que estuviera fuera de la casa. Cuando la señorita Wooster volvió, él metía despacio sus papeles dentro de la cartera. «Me he quedado más de lo debido», dijo con tristeza. «No, pero tengo que ver ahora a esta persona porque viene a entrevistarme». Sonrió y le tendió la mano. «Ha sido un placer verle. Espero que siga con su libro. Dijo
que tenía escritas unas 100 páginas, ¿no? Sí. Andy se dirigía ya hacia el vestíbulo. Si encuentra dificultades, no dude en llamarme. Siempre me agrada hablar de mi tema favorito. Gracias. La puerta corredera del ascensor se abrió. Una mujer alta de unos 35 años salió lentamente y miró a Andy con aire perplejo. Lo mismo hizo él y entonces cayó horrorizado en la cuenta de que la periodista era a la que había robado. ¿Qué le había robado? Vaya. El señor O'Neill, ¿no? Preguntó. No, replicó la señorita Wooster. Este es el señor Garrett. Señor Garrett, la señorita Holquist. ¿Se habían visto ustedes antes? Sí, dijo la señorita Holquist. Andy comprendió que no podía irse así, aunque su cara era más o menos normal. Mira Holquist le había visto en 2 ocasiones no hacía más de 6 meses. Lo siento, dijo. No sé por qué le dije que me llamaba O'Neill, solo para hacerme el interesante, supongo. Creo que estaba ensayando mi seudónimo. Ya hay bastantes escritores apellidados Garrett. Mira Holquist asintió como si estuviera pensando en algo más. ¿Cómo va el periodismo? ¿No quería usted escribir algo sobre cómo influía en la vida de los niños de Nueva York que todos los vagos aprobasen o algo así? La que ahora le miraba con odio era la señorita Wooster. Algo así, admitió Andy con un murmullo. Bueno, tengo que irme. Se sentía absolutamente derrotado, avergonzado y humillado. Todo su garbo se había esfumado. Llamó al ascensor, que por desgracia se había cerrado y desaparecido. Un momento, señor Garrett. Perdone, señorita Wooster. Me estaba preguntando ¿por qué desapareció usted tan de repente? Siguió la señorita Holquist dirigiéndose a Andy. ¿No tendría algo que ver por casualidad con una cigarrera de Java? No sé qué pretende, respondió ceñudo Andy fingiendo confusión. Le dedicó una sonrisa sarcástica. Pues tiene usted aspecto de saberlo. Señorita Wooster, ¿conoce desde hace mucho a este hombre? No. ¿Por qué? Replicó la señorita Wooster. Desde esta tarde, él... Entonces, antes de que se vaya, creo que sería conveniente que echara una ojeada a su casa y viera si se ha perdido algo. La señorita Wooster carraspeó y Andy rechinó los dientes y rezó para que se abriera la puerta del ascensor. Ni siquiera oyó lo que vino a continuación. Lo digo en serio, señorita Wooster, añadió la señorita Holquist en tono imperativo. Algún resto de orgullo
Quizá el que se le ocurriera algún plan sugirió a Andy el gesto de prescindir del ascensor cuando se abrió la puerta. «Gracias, aún no», le dijo al ascensorista. Dio media vuelta con el aspecto de quien se dirige al patíbulo y siguió a la señorita Wooster al interior del salón. Mira Hallquist entró también desde el vestíbulo. «¿Cómo? ¡Mi pieza malla de oro!», exclamó la señorita Wooster. «¡Ha desaparecido!». Y miró a Andy asustada con unos ojos como platos. ¿La ha visto usted?», balbuceó. «Désela, señor O'Neill o Garrett», dijo con calma la señorita Hallquist. Entonces Andy la golpeó en un lado de la cabeza con toda la fuerza de su musculoso brazo derecho y ella cayó al suelo. Él se arrodilló, le echó las manos al cuello y le golpeó la cabeza contra el suelo una y otra vez sin apercibirse de los chillidos de la señorita Wooster y de sus inútiles esfuerzos para apartarle de allí. Nada que pudiera calificarse de pensamiento pasó por la mente de Andy a lo largo de aquellos violentos segundos. Solo el sentimiento, la conciencia de que la mujer a la que atacaba le había deshonrado, traicionado, le había cubierto de una vergüenza insoportable. Su rostro maquillado simbolizaba para él cuanto despreciaba en el sexo femenino: frialdad, crueldad, indiferencia. Cuando se levantó, fulminó a la señorita Wooster con un «cállese». Al ver cómo se apartaba de él, empezó a asustarse. Ya se había callado, pero Andy temía que apareciera alguien en cualquier momento respondiendo a sus gritos. Ella siguió retrocediendo y él avanzando hacia ella. Buscaba una cuerda, una mordaza, cualquier cosa con la que atarla hasta que pudiera marcharse. «¿Dónde está el dormitorio? Entre en el dormitorio», ordenó. Vio detrás de ella el dormitorio en cuya recargada puerta había una llave. «Entre». Ella obedeció. «Tenga, aquí la tiene», dijo, y sacó la pieza malla del bolsillo de la chaqueta. La dejó encima de un arcón que estaba detrás de la puerta del dormitorio. Lo siento de veras». Incapaz de articular palabras, sacudió la cabeza hacia un lado en una especie de avergonzada disculpa. Cerró la puerta, echó la llave y la dejó puesta. Volvió deprisa al salón por su cartera. La señorita Hallquist estaba inmóvil y, no atreviéndose a bajar en el ascensor, miró en la cocina. Como esperaba, había otra entrada y al otro lado de esta puerta encontró un ascensor de servicio y unas escaleras. Se lanzó escaleras abajo 13 malditos pisos. Terminó en un sótano, a oscuras salvo por la escasa claridad que entraba a través de una puerta abierta. La cruzó, subió algunos escalones metálicos y se encontró en la calle 78, entre Park y Lexington, solo a 5 metros de su coche. Se dirigió hacia él despacio, palpándose el bolsillo en busca de las llaves.
Vivía en una de esas calles especialmente lóbregas de casas de pisos cerca de Manhattan, desde el puente de George Washington. Los bares de la vecindad también eran lóbregos, pero Andy entró en uno y se atizó un par de copazos de whisky de centeno para calmarse antes de irse a casa. Por una vez se alegró de que Juliet le hablara en raras ocasiones y de que nunca le mirara del todo a la cara. Y Marta, recordó, se había ido a cenar con un compañero de clase y se iba a pasar toda la tarde con él haciendo los deberes. Aquella noche Andy no pegó ojo. Estaba obsesionado con los gritos ahogados que la señorita Wooster daba detrás de la puerta de su dormitorio. ¿Habría un teléfono en la habitación? ¿Cuánto habría tardado en salir? Gritaba y gritaba. «¡Señor Garrett! ¡Oh, señor O'Neill!». Andy se acurrucó en la cama avergonzado y se acordó del escondrijo de sus tesoros en el fondo del cajón. Era como si hasta entonces no hubiera visto con objetividad su repugnante pasatiempo. Él, que se había considerado siempre un hombre muy inteligente. A la mañana siguiente compró un periódico en el kiosco al lado de su oficina, en la que fichaba todas las mañanas a las 9:45. No encontró nada sobre la pesadilla de la tarde anterior, pero no estaba seguro de que los periódicos de la mañana hubieran podido recoger el suceso a tiempo. Le vendió una aspiradora a una señora mayor que tenía un piso lleno de canarios que cantaban. Después compró un periódico en la tarde que contaba cómo la conocida periodista Mira Holquist había muerto estrangulada en el piso de Rebecca Wooster, eminente antropóloga a la que había ido a entrevistar. Le pareció fantástico y real como el mismo encuentro del día anterior, hasta que llegó al informe médico y a la descripción de Robert Garrett u O'Neill hecha por la señorita Wooster. Le iba al pelo. Era su retrato en palabras. Pero ¿asesino? El asesinato era algo con lo que Andy no había contado. Sabía lo primero que haría la policía: buscar a un Robert Garrett o a un O'Neill que respondiese a su descripción, no encontrarlos. Andy esperaba que no encontrasen ninguno. Buscar después un hombre de sus características vinculado con cualquier empresa que recopilara libros de consulta para las bibliotecas públicas. Después empezarían a buscar por las calles, por todas partes, y puede que un día... Esto fue lo que le pasó a Andy por la cabeza antes de volver a pensar en él, y todavía el crimen le parecía un accidente, un episodio de mala suerte en el que creyó que se merecía algo mejor que dejarse caer bajo la implacable custodia de la ley. Así que se dio ánimos para vivir con el hecho ineluctable de que otra persona, una mujer, había presenciado su crimen y podía, en caso de reconocerle alguna vez, acabar con su modo de vida actual. No podía ni tocar la cartera con los objetos robados que yacían en el fondo del cajón. Solo pensarlo
era suficiente para paralizar cualquier acción que hubiera podido emprender para liberarse de ella. Pasaron 6 meses. Andy perdió algo de peso, pero tan gradualmente que ni Juliet ni nadie de la oficina reparó en ello. No podía mirar a la cara a un policía por la calle, ni pudo renunciar a la costumbre de echar una rápida ojeada a todas las caras que salían a montones de cualquier ascensor abierto. La vez que fue al teatro con Juliet, a petición suya por su cumpleaños, el descanso en el vestíbulo le resultó un infierno. Y después Andy leyó en el periódico que Rebecca Wooster, de 49 años, había sucumbido a un ataque cardíaco mientras trabajaba en Ceilán. Su reacción fue muy lenta. Duró 3 días, al cabo de los cuales cogió la cartera del fondo del cajón y la tiró desde el puente de George Washington. Después se sintió mejor y esperaba que se iría sintiendo mejor a medida que pasara el tiempo. Durmió bien durante una temporada, pero luego su sueño volvió a empeorar. Al cerrar los ojos veía círculos, inalterables círculos morados. Una noche en que Insomne se revolvía en la cama cayó en la cuenta de lo que sucedía. Ahora no tenía un enemigo concreto, nadie con quien compartir el conocimiento de su culpabilidad. Solo se tenía a él. A partir de entonces luchó durante algunas semanas contra el deseo de confesar, dándose cuenta de lo que eso sería para su hija e incluso para Juliet, pero no se convenció de que fuera menos cruel consigo mismo guardarse su secreto, su crimen impune. Después de todo, era miembro de la sociedad, y su hija y su mujer también lo eran. Así que una fría tarde de febrero, Andy se fue a una comisaría de la calle 50 Este y se entregó. Dijo que era Robert Garrett, alias O'Neill, que en mayo pasado había estrangulado a Mira Holquist en el piso de la ya difunta Rebecca Wooster. Parpadeó como hacía habitualmente ahora y se dio cuenta de que no había sonado muy convincente, pero no se había imaginado el muro de incredulidad contra el que se estrellaría en aquella comisaría. Un oficial de alta graduación le interrogó con detalle durante varios minutos. Llamó a otra comisaría para comprobar la descripción de Garrett u O'Neill y entonces expresó sus dudas. ¿Ha estado usted en algún centro para enfermos mentales?, preguntó el oficial. No, respondió Andy. Llegó otro policía, también con graduación, y Andy repitió su historia, añadiendo ahora los detalles de sus raterías. Pero en alguna medida la memoria le había abandonado. No pudo recordar más que un nombre de todas las mujeres a las que había robado, el de Irene Cassidy, la diseñadora de modas. Pero, ¿qué era lo que le había quitado? Pudo describir varios de los objetos sustraídos, pero no podía mostrarlos, explicó, porque los había tirado por el puente de George Washington hacía 2 semanas. Llamaremos a Irene Cassidy, dijo el policía nuevo.
La señorita Cassidy trabajaba en su propio estudio y allí estaba. El policía explicó la situación con dificultad, como si intentara deliberadamente confundir a la mujer, pensó Andy. De las palabras del policía podía deducir que estaba sacando respuestas negativas a todo, de modo que Andy preguntó si podía hablar con ella. Le pasaron el teléfono. «Oiga, señorita Cassidy», dijo Andy, «no logro recordar el nombre que usé cuando la vi, pero puse como pretexto para hablar con usted que tenía una hija de 14 años que quería ser diseñadora de modas, ¿lo recuerda? Debió ser, creo, hace un año más o menos, puede que incluso haga 2. Bueno, quizá lo recordara si le hubiera visto, replicó la señorita Cassidy. pero veo a mucha gente que quiere hablar conmigo porque ellos o alguien a quien conocen quieren ser diseñadores. ¿Notó usted que se hubiera perdido algo después de aquella vez que la vi? ¿Perderse? ¿Qué? Algo pequeño de su estudio o de su mesa. No lo recuerdo con exactitud. Este tipo desvaría, murmuró una voz a sus espaldas. ¿Puede usted venir a la comisaría, por favor?, suplicó Andy. La señorita Cassidy no quería que le dieran la lata. Andy le pidió que aguardara un momento. Pasó el teléfono al policía y le dijo que hiciera lo que pudiera para convencerla de que viniera a la comisaría. El policía tuvo más éxito. Hubo una penosa espera de 45 minutos, tiempo durante el cual dejaron a Andy sentado en un banco desde el que fácilmente hubiera podido escurrirse por la puerta y largarse a la calle. Por fin llegó la señorita Cassidy, bajita y elegante, con un chaquetón de piel y un sombrero con plumas de pájaro. El policía la condujo hasta Andy y le preguntó si lo había visto antes. La señorita Cassidy miraba inexpresiva. «He perdido algo de peso», le dijo Andy. «No mucho, pero puede darme otro aspecto. Hablamos de Yves Saint Laurent, ¿recuerda? Del talento de la juventud y de todo eso». Fue inútil. Su aspecto actual era el de un perdedor un tanto desaliñado. Ya no era el hombre vigoroso, seguro de sí mismo que había hablado con ella hacía un año o quizá 2. La señorita Cassidy meneó la cabeza y miró a los policías. «Espero no estar obstaculizando el curso de la justicia o algo así, pero que yo recuerde, jamás hasta ahora he visto a este hombre. ¿Está intentando salvarse de algo?» «No, está intentando confesarse autor de un crimen», dijo el policía con una sonrisa. «Busca esa sensación. Tenemos muchos como este. Pretende implicarse en un montón de robos en toda la ciudad». Ahora la señorita Cassidy le miraba auténticamente aterrada. «Mujer», pensó Andy, ¿por qué se habría olvidado? Creyó que ni siquiera era deliberado. Solo había asestado un golpe a ciegas en la eterna batalla de los sexos. «Lo hemos comprobado en su empresa», siguió el policía.
no ha perdido un día de trabajo en los 9 años que lleva ahí. ¿Hay un psiquiatra o algo así en su empresa?, le preguntó a Andy. Creo que lo mejor es que le hagan un chequeo, Foster. Puede que haya trabajado demasiado en los últimos tiempos. Pocos minutos después, Andy fue puesto en libertad y se encontró otra vez en la calle. Cogió el metro y se tiró a las vías bajo la embestida arrolladora de un tren. Bien, pues eso fue El buscador inquietante de Patricia Highsmith. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Hoy solo agregaré una última cosita breve y contundente, tal como lo fue el desenlace de este cuento. No cabe duda que la culpa, si no se sabe gestionar adecuadamente, puede ser una cruel y paciente asesina. Si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir algún cuento para cualquiera de las 2 secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast, puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como @casidiariodeunloco, en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, TE_VE. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.